Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y El Piro, que es un controversial influencer, por demás activista social, han tenido esta mañana un pequeño altercado, pero de muy buen gusto, porque en democracia eso es positivo. El que no quiera que le digan sus cosas, que no participe de la vida pública en democracia, y menos administrando recursos que nos pertenecen a todos y todas las dominicanas y dominicanos. En el marco de ese MAX, pudimos observar que el presidente de la Cámara, no es para menos, se siente hastiado, se siente cargado, estresado, porque además de una situación de salud penosa por demás que afecta a don Alfredo Pacheco, no es menos cierto que en las próximas horas viene la remoción, posiblemente total, del bufete directivo que él preside en la Cámara de Diputados. Pero además, acaba la Cámara de Cuentas de sacarle una auditoría que revela una posible serie de irregularidades durante todo este trayecto que lleva al frente de la Cámara de Diputados desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha. Lo cierto que, reitero, se observa un Alfredo Pacheco distinto al que el país se acostumbró a ver, un hombre tolerante, bonachón, de buen trato. En esta ocasión se le ve estresado, cansado, asustado por demás, y eso puede empeorar la situación que tiene el gobierno en manos de las manifestaciones sociales. Por un lado los médicos, por otro lado en Herrera la familia, vecinos allegados, reconocidos de un joven que la Policía Nacional de manera injusta, a través de uno de sus miembros, le arrebató la vida. Lo otro es que los influencers tienen al gobierno de pata para arriba porque le están manifestando un rechazo generalizado con el tema de los cacerolazos, que son muestras en todo el mundo de desdén, de rechazo a la clase que gobierna. Y ha habido precedentes donde los influencers logran la destitución de gobiernos y se generan espacios de ingobernabilidad que por demás a nosotros que hemos llegado históricamente a los 12 millones de turistas nos puede generar un daño económico impredecible. De modo que, reitero una vez más, el señor Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados, es un actor prácticamente desfasado para bregar con una situación como la actual. Es un interlocutor que en este momento no comunica nada al país. Le pregunta a un periodista que si se vieron motivados por alguna razón y él dice que no, que no. Claro que se vieron motivados por la presión social. ¿Y qué pierde el presidente de la Cámara de Diputados admitiéndolo? Ciertamente nosotros, a raíz de las manifestaciones sociales, como partido que escucha a la población dominicana, como un bufete directivo que cobra, como una Cámara de 190 congresistas, en el caso de los diputados, que cobran del dinero que pagan los contribuyentes, nos hemos visto compelidos a convocar a la prensa para anunciar que habrá una enmienda al Código Penal. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, lamentablemente don Alfredo Pacheco, ha convocado a la prensa para decir que todo se queda igual. O sea, en resumida cuenta, ahí lo que hay es una justificación excesiva. Ahí no se ha dicho bajo ninguna circunstancia que hay unos artículos del Código Penal que amenazan meter preso hasta las comadronas si cualquier situación ocurre, que amenazan meter presos a los médicos, como está ocurriendo en este momento en La Vega, que hay 2 bajo prisión por un disparate. Pero ni se diga de los temas relacionados a la libertad de expresión. Es un código draconiano, como draconianos son la mayoría de las mentes, draconianas son la mayoría de las mentes de la mayoría de esos diputados que no van a repetir en sus respectivos territorios. Y hoy prefieren cobrársela por adelantado a un pueblo que en las próximas horas los va a rechazar en las urnas.
del PRM, del PLD, Fuerza del Pueblo y otros partidos, porque fue todos que se aliaron para hacer un código atrasado, un código dictatorial, abusivo, autoritario, que si le dan curso, como está, habrá que derogar desde el Tribunal Constitucional la mayoría de esos códigos que contiene ese Código Penal, la mayoría de esos artículos. Entonces, yo que estuve protestando junto con gran parte de mi generación, por allá por el 2020, en medio de una pandemia, exigiendo transparencia, menos corrupción, una serie de cositas que lamentablemente le festinaron la gestión de gobierno a Danilo Medina. En este momento, al ver al Piro, a Ripoll, a Melimel, a un grupo de los que estaba ahí con nosotros, porque la mayoría del gobierno los nombró, porque andaban buscando cheques, la mayoría de los miembros de la Marcha Verde, ¿qué siente uno? Un aliento. Bueno, la resistencia social vive en el país, porque los pueblos en silencio no avanzan. Y donde todo el mundo simplemente se rinde ante el poder, esto deja de existir. El medio pierde importancia y pierde razón de ser y nadie le responde a la población. Donde todo el mundo, junta de vecinos, club de madres, sindicalistas, médicos, todo el mundo responde al gobierno. ¿Qué va a pasar? Estamos en dictadura. Entonces, por esa razón, nosotros valoramos en su más elevada dimensión el trabajo que están haciendo los amigos de Somos Pueblo. Hoy el gobierno no quiere saber de ellos, como no quieren saber de los PRMistas que le llevamos al gobierno. Hoy el gobierno no quiere saber de Somos Pueblo, pero fueron esos mismos, Ricardo Ripoll y el Piro, los que nos acompañaron a destituir por la vía democrática, valga la redundancia, al Partido de la Liberación Dominicana el 5 de julio del año 2020. Chúpense ese calimete, atiendan los temas neurálgicos que tiene que ver el gobierno y al que no le guste que lo presionen, simplemente que se vaya para su casa. Por otra parte, me sorprende y hasta me indigna como miembro fundador de mi Partido Revolucionario Moderno ver que gente insignificante socialmente, gente sin ningún tipo de relevancia social ni política, una designación con el más alto nivel de consideración y distinción, como las ha otorgado el presidente Luis Abinader a algunas personas, advenedizos por demás, que no tienen ningún contacto con él, ni compromiso con su legado, ni con su familia, ni con su partido, ni con su gobierno, la declinan. Oiga la nueva moda del gobierno, de la población. La nueva moda de gente sin ningún tipo de relevancia que no sabemos por qué carajo desde Palacio lo designan como cónsules, como embajadores adscritos y demás. La nueva moda es declinar. O sea, alguien en Palacio se soñó que había que nombrar a don Carlos Gabriel García y a Alfonso Rodríguez, y estos, haciendo uso de las atribuciones, de las facultades, desconsiderando el criterio de designación que constituye una altísima distinción del primer hombre de la nación, el presidente Luis Abinader, ellos declinan. Por supuesto que genera indignación, de esa militancia PRMista que lleva 7 años en el poder, en el gobierno y no ha llegado un minuto al poder, al ver como don Alfonso Rodríguez y don Carlos Gabriel García, quizás sin los méritos ninguno de los dos para ser funcionarios del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, una vez emanado el decreto de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y publicado a la población, dicen que no lo van a aceptar. En el caso de Alfonso, porque se declaró un analfabeto de los temas relacionados a relaciones internacionales, y en el caso de don Carlos Gabriel García, porque supuestamente no llena las apetencias de la militancia que le sigue. Pero ¿cuál militancia? Don Carlos, ¿cuál militancia? ¿Dónde están esos dirigentes? Sin embargo, miles de PRMistas en todo el territorio dominicano que nos pelamos el lomo, están esperando
una distinción del presidente de esa naturaleza. Pero así es. Y es la gran razón por la que hoy se genera una desafección social y nadie sale a defender al gobierno, porque el gobierno se quedó lamentablemente sin amigos. Pero gente sin relevancia social, gente sin ningún tipo de arraigo en ningún sector de la sociedad, rechazándole designaciones al presidente de la República. Gente sin ningún tipo de relevancia social, rechazándoles designaciones al presidente de la República. Yo declino, oye, yo declino, a mí me nombraron cónsul en Los Ángeles y yo declino, dice don Carlos Gabriel García, un legendario PRDista. Pero tuvo su tiempo, ya no. Ya cualquier muchachito en las urnas lo swapea. Cualquier muchachito socialmente tiene más relevancia y hace más aporte a favor del país que estos viejos dirigentes muy importantes por demás para los temas de consultoría y otros asuntos. Tienen derecho a eso. Lo que llamo la atención es de Palacio para que reconsideren el criterio de designación a los fines de que por lo menos alguien a quien más adelante se le otorgue una distinción del presidente, por lo menos previamente haya sido llamado para que no quede el gobierno en la fea, como lamentablemente está quedando con don Alfonso Rodríguez Zorrilla, que no tenía las condiciones para ser embajador adscrito y ante la presión social prefirió declinar. Y en el caso de don Carlos Gabriel García, prefirió también declinar a ser cónsul de la República Dominicana ante el Consulado General de Los Ángeles, California. Para mí, reitero, es una desconsideración al presidente de la República. Es una desconsideración a su gobierno. En esta ocasión, en esta etapa de gobierno, cuando un presidente distingue a un ciudadano, le está otorgando un privilegio muy por encima de todos sus iguales. Declinar, no aceptar la designación de un hombre de fino trato como el presidente Luis Abinader constituye una desconsideración a él, a su carrera política, a su legado, a su partido que ha sido abuleado, ha sido burlado, ha sido engañado por el gobierno que encabeza el presidente Abinader, y es una desconsideración por demás a su gobierno. Eso quería compartirlo con ustedes. En otro tema, creo que Anadegas, la Asociación Nacional de Empresas de Expendio de Combustibles, está haciendo un reclamo insensible, estéril, carente de sentido común. Porque si alguien gana cuarto en este país, son los que venden combustibles. Si alguien gana cuarto en este país, son las empresas que se dedican al expendio de combustible, a granel, ese que nos echan la cantidad que le viene en gana a ellos. Que uno compra 1,000 pesos y te echan lo que ellos quieren, de la calidad que ellos quieran. Y muchos de esos que engañan a los consumidores forman parte de esas asociaciones que hoy también le quieren hacer la vida imposible al gobierno. ¿Y con quién carajo es que este gobierno cuenta? ¿Cuáles son los aliados del gobierno? Le llegó, se le adelantó, se le precipitó la soledad del poder al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Señores, los vendedores de combustibles, que son los que se ganan el verdadero mazo. Si alguien gana dinero en un país como el nuestro, son los dueños de supermercados, de farmacias y de bombas de combustibles. Con eso no habría que negociar, se supone, para una reforma fiscal, que no hay tal reforma. Aquí lo que hay es un plan de recuperación ante una crisis que no la provocó el país, que la provocó la confrontación bélica entre Israel y otros países de la Franja de Oriente. Oiga, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES tiene que sentarse ahora con Anadegas para que acepte, valga la aparente redundancia, aceptar la utilización de los verifones en sus estaciones de combustibles. Déjenlo, por favor, Yayo, déjenlo que hagan lo que le dé su gana. Y los usuarios vamos a comprar donde nos acepten las tarjetas. Y los de Anadegas simplemente cobren en efectivo y no le vamos a utilizar sus servicios. Ok, un boicot, pero señor, ¿y qué carajo es? ¿Y qué gobierno es este, coño?
que se rinde ante cualquier sector sin ningún tipo de relevancia. Hoy el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, sentado junto con Proconsumidor y otros incumbentes del gobierno, sentado con la gente de Anadegas, a ver si a ellos les da su gana de cogernos la tarjeta a los usuarios de sus estaciones de combustibles. Oiga, y eso también hay que negociarlo en un momento como este. A uno de los sectores que más se lucra del pueblo dominicano, que son los vendedores de combustibles, que uno compra una cantidad y ellos nos echan lo que le da su gana. ¿Qué carajo es lo que hay que estar negociando con esta gente? No hay que negociar nada. Los usuarios hacemos uso de la prerrogativa de comprar donde nos acepten la tarjeta de crédito o de débito, y si los miembros de Anadegas no quieren, pues compramos en la que no son miembros de ellos. Y ellos mismos entonces se van a auto boicotear. Los miembros van a decir, no, señores de la directiva, ustedes no quieren aceptar la tarjeta por esa comisioncita que quiere el gobierno, nosotros sí la vamos a utilizar. Porque el pueblo simplemente le va a dar la lesión. No tenía el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y Proconsumidor que sentarse con ellos. No, Proconsumidor debió estar en este momento sancionando a la empresa telefónica que nos vende un servicio y no nos ofrece nada, que es el caso de Altiz, que lo ofrece caro y malo, una semana sin servicio, generándonos daños y perjuicios. Ahora el gobierno está arrodillado ante los influencers, ante Anadega, ante los médicos, ante todo el mundo. ¿Y cuáles son los aliados del gobierno? ¿Dónde están los aliados del gobierno, por favor? Se le vira al empresario de Punta Cana, se le vira al empresario de Santiago, el que habla medio complicadito. Se le vira al gobierno la empresaria afín al ministro de Turismo, la que supuestamente le va a dirigir su sector externo, que me dicen, por cierto, que sus tentáculos son muy fuertes en el Ministerio de Turismo, donde la transparencia se campea minuto a minuto, porque el ministro ni roba ni coge comisión. Qué bueno, qué chulo, qué chulo. Y tú conoces al que iba como emisario de esa gestión a las terrenas y había que darle villas y castillos a nombre de la posición que ocupaba. Bueno, lo cierto que aparentemente se le adelantó la soledad en el poder al gobierno del presidente Luis Abinader. Y llamo a esos miles de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, dentro y fuera del país, que fueron burlados, cubiados, engañados, abuliados, maltratados, desconsiderados, cambiados por unos glúteos y unos atributos pectorales en el INAVIE y otras instituciones. Los llamo a tener paciencia, porque ser militante político no es más que asumir una serie de cositas como lamentablemente han pasado desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha. Quizás al ver la virada que se le han dado los supuestos aliados, que lo veníamos diciendo, porque los primeros que se lanzan del barco cuando se está hundiendo son las ratas. Esos mismos son los que hoy le están declinando decretos al presidente Abinader. Lo que le dicen, no, yo no quiero formar parte de tu gobierno, ya tu reino se está acabando. Yo no quiero nada contigo. Son los mismos a los que el gobierno les ha multiplicado sus fortunas. Y desde que agarran un micrófono le dan con todo. ¿Dónde están los miles de millones de pesos que ha gastado el gobierno del presidente Luis Abinader supuestamente? ¿Dónde están los miles de millones de pesos que ha gastado este gobierno supuestamente en publicidad y relaciones públicas? Y no tienen un solo aliado que diga una sola palabra a favor del gobierno si no es previo pago. Pregúntele, presidente, a Homero, pregúntele a Archibald, pregúntele a los monigotes comisioneros que usted tiene. ¿Dónde están los miles de millones de pesos contemplados en todos los presupuestos del Estado desde el 2020? Y que la oposición cada que puede le da por ahí. ¿Dónde está ese dinero que hoy, ante una crisis originada en Herrera por el exabrupto de un policía, y nadie desde los medios de comunicación que yo pernoto minuto a minuto, porque si de algo yo sé de esta vaina, este ha sido mi único trabajo toda la vida. ¿Dónde están los aliados de su gobierno, presidente? Le generaron una soledad en el poder muy precipitada en comparación con los anteriores. Ni siquiera Jorge Blanco
Se le viró tan rápido el empresariado, los medios de comunicación, los influencers que en ese tiempo no habían, la sociedad civil. Falta solo la iglesia que le dé contó en las próximas horas. Por eso les reitero a la militancia PRMista tener paciencia y al presidente Abinader y a su gobierno volver a sus orígenes. Gracias por la sintonía y mañana volvemos. Un fuerte abrazo.